Bienvenidos a todas y a todos. Es un gusto para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica exponer la metodología para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública 2023-2026. Muy bien. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública? Es el marco orientador de las políticas del Gobierno de la República para el periodo de 4 años. Esto está dado de acuerdo al decreto 37735 en su artículo 10, ¿verdad? Donde dice que Mideplan es el principal responsable de la coordinación del Plan Nacional de Desarrollo y para ello debe coordinar con las instituciones del Sistema Nacional de Planificación, procurando la participación de la ciudadanía. Este instrumento debe estar en congruencia con el Plan Estratégico Nacional, que es el instrumento de largo plazo, y considerar los planes nacionales sectoriales y los planes regionales de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública define las políticas, las metas e intervenciones públicas necesarias para el desarrollo del país, así como las prioridades presupuestarias públicas de las instituciones. Nuestro marco orientador viene desde la Constitución Política en su artículo 50, donde dice que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. En este marco, la Ley de Planificación 5525, así como su decreto 37735, establecen la responsabilidad principal de su elaboración al Mideplan. Y para ello, igualmente, debe de coordinar con el Sistema Nacional de Planificación. Adicionalmente, la Ley General de Administración Pública 6227 y la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131 establecen que las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo deben contemplar con los recursos necesarios para que se cumplan, ¿verdad? Un elemento adicional muy importante es la Ley de Desarrollo Regional 10.096, con la cual esperamos la disminución de brechas en las diferentes regiones y en esta ocasión, en particular, el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo que establece cómo nos vamos a organizar, el 43.580, establece 13 sectores, que vamos a ver más adelante. Los principios para su formulación están dadas por la Ley 8131 en su artículo 4. El primero es el principio de realidad. O sea que nuestras metas y objetivos deben ser realistas, ¿verdad? De acuerdo a la situación actual y deben de permitir un seguimiento y evaluación. El principio de plurianualidad, que lo que estipula es que nuestras metas y objetivos garanticen para alcanzar esa imagen objetivo país, ¿verdad? Y que por supuesto debe haber eficiencia en la utilización de los recursos públicos. El principio de integridad, que es la correspondencia entre los objetivos, las metas, las intervenciones públicas, ¿verdad? Y la responsabilidad de las instituciones en cuanto a la operación física y financiera de los recursos. Y por supuesto el principio de flexibilidad, que lo que dice es que todo plan puede tener alguna modificación, algún ajuste en sus intervenciones públicas o en sus diferentes metas contempladas, pero que estos ajustes no pueden perder ni la consistencia y deben ser siempre estratégicos para el Plan Nacional. Otro elemento medular son las orientaciones para la formulación del plan. En esta ocasión en particular, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas trabajará 6 orientaciones específicas. El primero es el tema de la gestión para resultados en el desarrollo. Desde Mideplan hemos definido esto como la estrategia en que se centra el logro de los objetivos para el desarrollo y los resultados. En particular, para el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública vamos a trabajar en la cadena de resultados con productos, o sea, esos bienes o servicios entregables al ciudadano, efectos e impactos en la población, lo que permite generar un valor público, o sea, la capacidad del Estado para dar respuesta a problemas de la población a través de bienes y servicios eficientes y de calidad.
La segunda orientación tiene que ver con los derechos humanos, ¿verdad? Que es el reconocimiento universal de los derechos básicos y las libertades fundamentales inherentes a todas las personas. Vamos a trabajar, por supuesto, con las tres generaciones de derecho. La primera que tiene que ver con los derechos de civiles y políticos, ¿verdad? La segunda generación de derechos que tiene que ver con los temas económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación de derechos que tiene que ver con la justicia, la paz, con el objetivo de respetar los principios de igualdad, equidad e interseccionalidad, reconociendo la atención a los diferentes grupos poblacionales que por alguna condición son sujetos de algún tipo de exclusión. La tercera orientación tiene que ver con el desarrollo sostenible, la capacidad de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que es un instrumento que operativiza el cumplimiento de los derechos humanos en materia de población y desarrollo, bienestar humano, dignidad y sostenibilidad. La orientación de desarrollo territorial, que tiene que ver con la reducción de las brechas de desarrollo territorial en las diferentes regiones, ¿verdad? Y la última orientación que tiene que ver con la gestión del riesgo. Aquí hemos utilizado la ley 8292 de control interno, la ley 8488 de emergencias y prevención del riesgo y por supuesto el decreto 35374 que tiene las normas y lineamientos de inversión pública con el objetivo de hacer una mejor administración de los eventos que amenazan el cumplimiento de los objetivos y metas con la finalidad de anticiparlos y tomar ventaja para transformarlos y mitigar sus efectos. La cadena de resultados que acabamos de conversar. Y entonces, este sería el diagnóstico, el esquema del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el 2023-2026. Inicia con un diagnóstico nacional que vamos a ver más adelante, una visión de largo plazo, va a tener objetivos nacionales que esperamos se puedan desagregar regionalmente, inclusive por sexo, si es posible, de acuerdo a la estadística, y en este nivel esperaríamos indicadores de impacto. Luego entraríamos a trabajar con sectores, ¿verdad? Que normamos en el decreto 43.580, como les comentaba al inicio, y vamos a verlos más adelante, donde trabajaríamos un nivel de objetivos sectoriales, con metas sectoriales, con desagregación regional y por sexo si es factible, ¿verdad? Y el último nivel, que es el nivel de intervención pública, ¿verdad? Donde vamos a tener entonces políticas, planes, programas o proyectos, definiremos objetivos, indicadores, metas, líneas bases, estimaciones presupuestarias, responsables de la ejecución y riesgos. En este nivel esperamos como mínimo indicadores de producto. En cuanto al diagnóstico, esperamos hacer un análisis integral de la realidad internacional y nacional en el ámbito económico, social y ambiental del país. Por supuesto que esperamos aquí considerar las brechas regionales que tiene el país, los grupos poblacionales con algún rezago, las estadísticas que nos permitan ver la situación por sexo, para poblaciones con algún tipo de discapacidad, adultos mayores, etcétera, ¿verdad? Para que este diagnóstico sea de interés y de utilidad para poder resolver y proponer alternativas de solución a las problemáticas identificadas. El periodo de referencia será para los últimos 6 años, ¿verdad? En este caso, 2016 al 2021, aunque sabemos que algunas de las estadísticas país no están actualizadas dado los inconvenientes que presenta la pandemia o que presentó la pandemia. Entonces, trabajaríamos en estos casos con el último año disponible de la información. El segundo aspecto que vamos a valorar o que vamos a ver en este Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública es la visión de desarrollo, también en el ámbito económico, social y ambiental, ¿verdad? Y la visión consiste en esta imagen objetivo del país
la Costa Rica que deseamos alcanzar, ¿verdad? En este corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Esta visión toma dos insumos fundamentales, que es el diagnóstico, ¿verdad? Y el Plan Estratégico Nacional al 2050. Y con base en estos documentos se elabora esta visión para el 2023-2026 y Mideplan elabora tres escenarios mediante diferentes técnicas econométricas que nos permitan examinar los resultados que se desean alcanzar para el cumplimiento de esos objetivos y metas del PND que se estén proponiendo. Vamos a tener entonces metas nacionales en este plan, ¿verdad? Entendido con tres elementos fundamentales, cuatro elementos fundamentales. El primero, los objetivos nacionales, que son los fines o impactos deseados, que orientan la gestión pública, ¿verdad? Indicadores nacionales, que son la herramienta para medición de esos objetivos. La línea base, que es ese valor inicial del indicador para el 2021 o el último año disponible, según lo que conversábamos hace un momento. Y las metas nacionales, que es el valor del indicador asociado a ese objetivo nacional. Esta sería una propuesta solo hipotética, digamos, lo que es un objetivo nacional. Vamos a construir tres como máximo, ¿verdad? Y metas específicas. Por ejemplo, vamos a ver aquí metas nacionales como la tasa de variación del Producto Interno Bruto Real, el porcentaje de hogares en pobreza dimensional, que tenemos que recordar en este caso en particular, que este indicador maneja 5 dimensiones, ¿verdad? La dimensión con 4 indicadores en educación, en vivienda, salud, trabajo y protección social. En total maneja 20 indicadores que permiten construir este indicador de pobreza multidimensional. En este caso, esperaríamos que las metas se puedan desagregar por región y por sexo, ¿verdad? También podríamos ver metas como la tasa de desempleo abierta, la tasa de ocupación de la población y la cantidad de emisiones netas de CO2 en gigatoneladas, ¿verdad? A partir de este nivel, vamos a construir la estrategia sectorial, ¿verdad? Para ello, aquí vamos a trabajar directamente con el decreto 43.580, que es el reglamento orgánico del Poder Ejecutivo. Este decreto ha definido 13 rectorías, ¿verdad? Una rectoría en el sector ambiente y energía, este es el primer sector. Un segundo sector denominado bienestar, trabajo e inclusión social. Un tercer sector denominado ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones. Un cuarto llamado educación. Uno quinto que es el sector cultura. Un sexto sector que es hacienda pública. Otro sector que es productivo y desarrollo regional. Otro sector que es agropecuario, el sector salud, el sector seguridad ciudadana y justicia, sector obras públicas y transportes, el sector acción exterior y por último el sector vivienda, hábitat y territorio. Para todos ellos se ha nombrado un ministro coordinador de cada uno de los sectores. Y este decreto también en particular definió 4 consejos presidenciales. 2 consejos presidenciales están por ley, que son el Consejo Nacional Ambiental y el Consejo de Seguridad Nacional. Y 2 consejos que este decreto define, que es el Consejo Presidencial Económico, el cual en esta ocasión será presidido por la primera vicepresidencia de la República, y el Consejo Presidencial Social, el cual será presidido por la segunda vicepresidencia de la República. A partir de aquí vamos a tener la formulación de la propuesta sectorial, ¿verdad? Que es ese enfoque estratégico sectorial, ¿verdad? Donde vamos a identificar los principales problemas del sector, ¿verdad? Vía diagnóstico con sus causas y efectos. ¿Verdad? Va a haber una explicación de los enfoques a partir de los cuales se abordaron esas problemáticas, ¿verdad? Para poder derivar los desafíos y así proponer las prioridades sectoriales a través de intervenciones y de metas en cada uno de los sectores. En la primera matriz que vamos a tener, vamos a ver la matriz de los objetivos sectoriales. Aquí vamos a ver
los propósitos o efectos a los que quiere alcanzar el sector, ¿verdad? Cómo van a orientar esta formulación de intervenciones, indicadores sectoriales de efecto también, ¿verdad? Y es importante indicar que para todos los casos vamos a contar con fichas técnicas de indicadores, una línea base que esperaríamos sea ese valor inicial al 2021 o el último año disponible, y metas sectoriales, ¿verdad? Que ese es el valor del indicador, que por supuesto esperamos aquí que haya desagregación anual y regional de las metas. Esta sería una matriz, ¿verdad? La matriz es también un ejemplo hipotético de lo que esperaríamos ver como metas sectoriales. Por ejemplo, en este caso, para el tema de salud, escogimos el número de años de esperanza de vida saludable, pero podríamos ver aquí metas como empleo formal nacional, déficit habitacional, tasas de homicidio, tasas de femicidio, población económicamente activa cubierta con el seguro de enfermedad y maternidad, tasas netas de escolaridad, pruebas PISA, ¿verdad? Puntajes de las pruebas PISA, brechas de inflación local con respecto a los principales socios comerciales, el déficit financiero podría ser otra meta, o los porcentajes de deuda pública del gobierno central respecto al Producto Interno Bruto, porcentajes de crédito a MIPYMES con respecto al total del crédito. Digamos que estas serían como ejemplos de indicadores o metas del nivel de efecto que esperaríamos ver en este Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Algunas consideraciones que son importantes para esta formulación tiene que ver con la cantidad máxima de intervenciones que vamos a tener en este plan. En total se proponen tener 10 intervenciones públicas con 3 metas por intervención. Eso quiere decir que esperaríamos como máximo 30 metas en cada uno de los sectores. Las acciones deben estar orientadas a resolver esos problemas públicos por medio de las intervenciones que propongamos, ¿verdad? Esas intervenciones son políticas, planes, programas o proyectos que han sido consideradas de interés por la Presidencia de la República por su importancia prioritaria, ¿verdad? Esperaríamos aquí metas como mínimo de producto que permitan contribuir al logro de esos objetivos sectoriales y nacionales con sus respectivas metas. Las intervenciones públicas deben ser de carácter estrictamente estratégico, que permitan alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026. Deben de retomar 3 elementos fundamentales: las prioridades del gobierno, las políticas vigentes que se han ido formulando, porque estas también atienden problemas país, y por supuesto el Plan Estratégico Nacional 2050, ¿verdad? Que ha derivado metas en el 2030, 2040 y 2050. En ninguno de los casos vamos a considerar insumos o actividades como la elaboración de instrumentos de planificación, estudios, informes, reuniones, ¿verdad? Sino intervenciones de carácter estratégico. Y en el caso de que una institución no esté integrada a un sector en particular, de acuerdo a los que vimos anteriormente, entonces la institución debe presentar directamente al Ministerio de Planificación su propuesta de sectorial o de intervenciones a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, y desde MIDEPLAN estaríamos coordinando con el Consejo Presidencial respectivo para su validación e inclusión. La propuesta en el nivel de la matriz de intervenciones públicas debe cumplir con 8 aspectos básicos. La intervención pública, ¿verdad? Que es la acción en la cual se va a orientar a resolver ese problema público mediante un bien o servicio que se brinda a la ciudadanía. El objetivo, que es ese cambio esperado por la ejecución de la intervención pública. El indicador, una línea base, una meta, una estimación presupuestaria, que es ese monto, ¿verdad? Que para este plan en particular vamos a expresarlo en colones, ¿verdad? Entonces no vamos a utilizar dólares, no vamos a utilizar euros u otra moneda, todas vamos a convertirlas a colones al tipo de cambio del que la institución decida en el momento de esta formulación en el Plan Nacional, ¿verdad? Y vamos a incluir el programa presupuestario y la fuente de financiamiento de esa estimación presupuestaria.
El responsable, que en esta ocasión en particular será la institución ejecutora, el departamento o unidad que ejecuta directamente esa intervención y el tema de riesgos que lo hemos incluido y viene derivado también del Plan Estratégico Nacional al 2050. Esta es únicamente un ejemplo hipotético, ¿verdad? De lo que sería, digamos, una, una intervención pública en un sector en particular, ¿verdad? Donde esperaríamos entonces poder definir la intervención pública, el objetivo, el indicador, la línea base. Si este indicador en particular tiene desagregación por regiones, poder hacer esas desagregaciones por regiones con metas específicas para cada uno de los años y también a nivel regionales que también se deben anualizar. Y si este indicador también tuviera desagregación por sexo, ¿verdad? Podríamos también tener esas desagregaciones, la estimación presupuestaria con su fuente de financiamiento y sus programas presupuestarios, el responsable y el riesgo que se asocia a esta intervención en particular. Como les comentaba, vamos a tener para todos los indicadores fichas técnicas del indicador, ¿verdad? Entonces vamos a incluir aquí el nombre del indicador, la definición conceptual, ¿verdad? Donde se incorporan los aspectos metodológicos para su interpretación, la fórmula de cálculo, que es una expresión matemática, ¿verdad? Los componentes involucrados en esa fórmula de cálculo, ¿verdad? Que es una explicación de cada uno de ellos para poder entenderlo mejor, la unidad de medida con la que estamos trabajando este indicador, la interpretación, que es una interpretación sencilla de cómo se debe leer este indicador, ¿verdad? Vamos a tener desagregaciones geográficas, ¿verdad? Esta desagregación responde si el indicador es de nacional, pues va a decir desagregación nacional. Si el indicador tuvo la posibilidad de desagregarse por región, entonces va a decir nacional y las regiones en las cuales se desagregó. Y si además de eso se pudo desagregar por sexo, pues va a decir hombre y mujer también. Las desagregaciones temáticas, ¿verdad? Que entonces aquí aplicaría por sexo y en particular o para personas con alguna condición de discapacidad o si tuvimos indicadores para adultos mayores específicamente, aquí irían estas desagregaciones temáticas y en particular para esta metodología y también para ir facilitar también los seguimientos con el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, hemos incluido el tema de género, ¿verdad? Y para esta metodología vamos a trabajar 3 criterios específicos para cada una de las intervenciones. El primer criterio tiene que ver con condiciones para la igualdad, el segundo con la reducción de brechas y el tercer criterio en el tema de género tiene que ver con acciones afirmativas, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en la formulación de las intervenciones, si la intervención atiende a alguno de estos criterios, pues se va a colocar acá cuál sería la condición o el criterio específico. La línea base, ¿verdad? Que es ese punto de partida, ¿verdad? Que puede ser nacional y si hay desagregaciones regionales o por sexo, vamos a tener los datos, ¿verdad? La meta que viene exactamente igual de la que hayan estipulado en la intervención, al igual que vamos a definir la periodicidad del PND, que en el caso de metas sectoriales generalmente es semestral y anual, y en el caso de metas nacionales, generalmente la periodicidad es anual, pero es algo que tendrá que elegir en el proceso de formulación. La fuente de información, que es quien provee ese dato, ¿verdad? La clasificación, que de acuerdo a la cadena de resultados vamos a trabajar con indicadores de impacto, efecto o producto. El tipo de operación estadística, que puede ser un registro administrativo, un censo, una encuesta. El indicador de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Que vamos a vincularlos directamente, ¿verdad? Entonces vamos a vincular el objetivo específico y el indicador específico y el tipo de relación que tiene en particular este indicador con los ODS, que puede ser directa, ¿verdad? Que vamos a entender directa cuando el indicador que propongamos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública sea el mismo que está en la Agenda 2030, o indirecta cuando se contempla un elemento que puede relacionar con este indicador que ya está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También hemos incluido la vinculación con el consenso de Montevideo y aquí vamos a trabajar con las 8 medidas prioritarias que marca
este consenso y lo tenemos en el anexo 9, ¿verdad? Y las medidas específicas que están pactadas aproximadamente 108, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escoger la medida prioritaria y la medida específica. También, dado que ya está aprobada la ley 10.096, vamos a hacer una vinculación con el Plan Regional de Desarrollo, ¿verdad? Entonces, si esta intervención en específico y este indicador pudo desagregarse regionalmente, vamos a vincular con las dimensiones que tienen estos planes regionales y para ello utilizaremos el anexo 12 para poder hacer estas vinculaciones directas. Y por último, el tema de comentarios generales, que es un aspecto que la institución puede aprovechar para indicar elementos que han considerado relevantes y que en alguna de estas otras cajitas no se pudo contemplar. Entonces aquí se incluirían todos los elementos necesarios. Otro elemento importantísimo es los lineamientos para la inversión pública, o sea, cómo vamos a incluir proyectos de inversión pública en este Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Lo primero que debemos decir es que vamos a incluir programas o proyectos que correspondan a capital fijo, o sea, esa adquisición de bienes duraderos, ¿verdad? Ya sea maquinaria, equipo para la producción, comunicación, transporte, edificios, carreteras, puentes, entre otros. Eso es lo que denominamos capital fijo. Vamos a tener proyectos de inversión de dos tipos. Los primeros, que son aquellos proyectos que en el plan vigente no lograron alcanzar el 70% de ejecución de obra física, ¿verdad? Y que esta administración considera prioritaria que se contemplen en este nuevo plan, ¿verdad? Entonces vamos a incluir estos proyectos y por supuesto los proyectos prioritarios para la administración Chávez Robles, ¿verdad? Otro elemento es que todos los proyectos que se vayan a incluir sobre inversión pública deben cumplir los requisitos del Banco de Proyectos de Inversión Pública, ¿verdad? Tanto para la fase de preinversión e inversión, ¿verdad? Que en resumen tienen que estar inscritos todos los proyectos y deben de contar con la fuente de financiamiento, ¿verdad? Vamos a tener entonces 4 tipos de proyectos de inversión pública. El primero denominado proyecto de inversión pública, que incluye la conclusión de la fase de preinversión, financiamiento, diseño, licitación y preejecución con un peso del 25% y la fase de ejecución con un peso del 75%. Las reglas de cómo se incluyen están dadas en la metodología. El segundo proyecto es el proyecto de inversión que solo requiere programar la etapa de ejecución. O sea, que vamos a definir indicadores de avance de obra, ¿verdad? Que de acuerdo a la metodología son aquellos proyectos que logren alcanzar una ejecución del 30% mínimo y como máximo del 100% de ejecución, ¿verdad? El tercer tipo tiene que ver con las intervenciones públicas que corresponden a un programa de inversión pública, cuyas metas son de inversión pública únicamente. Aquí estamos hablando de kilómetros construidos, cantidad de puentes, ¿verdad? Y en este caso en particular, como estamos hablando de un programa, debemos de incluir en la ficha técnica del indicador los proyectos que contribuyen a este programa de inversión pública. Y por último, el cuarto tipo es el proyecto de capital fijo en la fase de preinversión. La fase de preinversión está normada en el banco, es el perfil prefactibilidad y factibilidad, tiene un peso máximo del 7% y en este caso, para este tipo de proyectos, es la presidencia que aprueba su inclusión. Un tema relevante también tiene que ver la coordinación gubernamental para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. En este caso, Mideplan es el responsable de elaborar la metodología y brindarla al Sistema Nacional de Planificación, emitir la directriz presidencial para el proceso de formulación, debe integrar los equipos técnicos internos que puedan asesorar a los diferentes sectores en esa formulación, ¿verdad?
y por supuesto orientarlos para que podamos llegar a buen puerto con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y podamos llegar a la oficialización del mismo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra normativa legal, hay tiempos establecidos para estos procesos, ¿verdad? El ministro rector, que es ese coordinador, el que dirige, ¿verdad? El sector, es esta persona que se encarga de programar, ejecutar, dar seguimiento y evaluación de la propuesta sectorial, es el que la aprueba, ¿verdad? Y él, por supuesto, tiene que nombrar al secretario sectorial, que ese es como su brazo derecho en el sector, ¿verdad? El ministro está encargado de facilitar los procesos de coordinación, programación, seguimiento, ejecución dentro del sector y por supuesto también de coordinar con los jerarcas institucionales de su sector para la formulación de las diferentes intervenciones que se vayan a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Los jerarcas institucionales que van a coordinar con el ministro rector y también deben de nombrar a los enlaces institucionales, esas personas que contribuirán con el secretario sectorial en la formulación de la propuesta de intervenciones públicas, ¿verdad? Y van en esta fase a planificar y programar el plan, pero también después son responsables de su ejecución y, por supuesto, de brindar los respectivos seguimientos y evaluaciones en los tiempos establecidos. La Secretaría Sectorial, que como les comentaba, es el que acompaña al ministro rector en este proceso de formulación del Plan Nacional, ejecución, seguimiento y evaluación, ¿verdad? Y es ese brazo o esa mano derecha del ministro rector. El Ministerio de Hacienda tiene también un rol muy importante porque es el que nos va a garantizar el monto presupuestario, ¿verdad? O para que las intervenciones que se definan cuenten con ese presupuesto, ¿verdad? Y también va a fortalecer esa vinculación plan-presupuesto para un mejor cumplimiento de los objetivos y metas contempladas en el plan. También el Ministerio de Hacienda brinda los techos presupuestarios, el marco fiscal de mediano plazo, ¿verdad? Como elementos que son vitales en este proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Los consejos presidenciales, que son los que coordinan con los ministros rectores sectoriales la revisión y definición de las prioridades para este plan, así como el cumplimiento de los plazos establecidos para su formulación, ¿verdad? Según las rectorías sectoriales que tengan bajo su competencia, ¿verdad? Porque cada uno de estos consejos presidenciales coordina con ciertos sectores, ¿verdad? Y por supuesto, ellos van a pedir cuentas a sus ministros rectores sobre los avances y ejecuciones de los compromisos pactados en este plan. El propósito, ¿verdad?, fundamental del Consejo Presidencial es fortalecer la planeación y la ejecución, el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Otro elemento muy importante es que el Consejo Presidencial se reúne de acuerdo a la decisión del jerarca, puede ser semanal, quincenal, mensualmente, ¿verdad? Para dar seguimiento a estos elementos. Y por supuesto, el papel del señor presidente de la República, ¿verdad? Que es el encargado de aprobar la directriz del Plan Nacional de Desarrollo para su formulación, aprobar la metodología, aprobar el PND y comunicar al Consejo de Gobierno, a los otros poderes de la República y a la ciudadanía en general, ¿verdad? El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y obviamente esto marca el rumbo de desarrollo del país para estos 4 años y la oficialización del plan para esta administración. Otro tema vital en el proceso de formulación del PNDIP es la participación social. Para ello vamos a elaborar instrumentos de consulta ciudadana, ¿verdad? Vamos a utilizar o aprovechar los recursos tecnológicos para su divulgación, participación e involucramiento de la ciudadanía, ¿verdad? Y por supuesto, una vez que estos estén elaborados, se harán los respectivos análisis de resultados, ¿verdad?, de esas consultas y se hará una devolución a la ciudadanía de los resultados obtenidos. El siguiente tema tiene que ver con el seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión. El proceso de seguimiento está normado en 6 pasos.
El primer paso tiene que ver con la construcción del sistema de seguimiento, donde se hace un análisis de las intervenciones públicas y se determina si se cuenta con los elementos necesarios para este paso, ¿verdad? El segundo tiene que ver con el análisis de los resultados, o sea, esa valoración sobre el estado de avance o retraso en la ejecución. El tercer paso tiene que ver con la elaboración y seguimiento a las acciones de mejora. Es donde se listan las acciones para corregir la gestión en caso de retrasos, ¿verdad? El cuarto paso tiene que ver con la verificación de la información, que son los medios para dar validez, confiabilidad, calidad de los datos y corregir inconsistencias. El quinto paso que tiene que ver con la presentación de los resultados, o sea, la rendición de cuentas para la toma de decisiones basadas en evidencia. Y el sexto paso que tiene que ver con la divulgación de los resultados. Para ello, Mideplan suministra el instrumental metodológico a los diferentes ministros rectores para esos informes de seguimiento que se hacen semestralmente o anualmente. El corte semestral es al 30 de junio de cada año y el sector debe presentar la información pertinente a más tardar el 30 de julio de cada año. Y en el informe anual, el corte es al 31 de diciembre de cada año y el sector presenta la información correspondiente al 31 de enero de cada año. Algunos de esos lineamientos e instrumentos para el seguimiento y evaluación los podemos ver en estos documentos, en el lineamiento técnico metodológico para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica del sector público, en el lineamiento técnico, que es un documento que se elabora para darle los insumos necesarios que el ministro rector debe presentar para esos informes anuales y, por supuesto, la metodología de verificación de los resultados de las metas, que también es un instrumental que se envía desde el Mideplan a los sectores para hacer esas verificaciones. Otro elemento esencial de este plan es la Agenda Nacional de Evaluaciones, ¿verdad? Por tercera vez vamos a incluir la agenda dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y básicamente, bueno, la ANE es un conjunto de intervenciones públicas que son seleccionadas para evaluar de manera estratégica durante este periodo gubernamental. Está integrado por evaluaciones de resultados y evaluaciones de diseño, que deben ser priorizadas desde el sector, cumplir con ciertos requerimientos que vamos a ver más adelante, y una vez que se están priorizadas, se deben de oficializar ante el Ministerio de Planificación Nacional. Vamos a tener en esta ocasión en particular evaluaciones entonces de dos tipos, evaluaciones de resultados y evaluaciones de diseño. Evaluaciones de resultados esperaríamos tener o hacer 3 por año hasta un máximo de 12 para este periodo, ¿verdad? Y evaluaciones de diseño que esperaríamos hacer 6 semestrales hasta un máximo de 36 para el periodo, ¿verdad? Esto es coordinado y dirigido por la unidad de evaluación de nuestro ministerio. Por supuesto que se deben de cumplir con ciertos criterios, entre uno de ellos es elaborar esta ficha de propuesta de evaluación, ¿verdad? Que ahí se encuentra la dirección en la cual las diferentes instituciones deben de empezar a llenar los formularios, ¿verdad? Que podríamos decir que son elementos sencillos, como la entidad que solicita la evaluación, características de la intervención, una descripción de la evaluación, con ciertos datos que deben ir completando. Cuando eso esté completo por las instituciones, pues se pasará o se hará de acuerdo a los criterios de evaluabilidad, se les asignarán los porcentajes y puntajes asignados necesarios y con ellos se categorizaría cuál intervención va primero, cuál segunda y cuál tercera en ese proceso de evaluación, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿verdad? Lo primero es que Mideplan define la metodología, los sectores priorizan esas intervenciones a evaluar de acuerdo a los anexos que ustedes ven ahí que están en la metodología, presentan esas iniciativas con base en los requerimientos, Mideplan prioriza todas esas iniciativas, conforma un listado preliminar que valora con la señora ministra de Planificación y la Presidencia de la República. Y una vez que se hacen esos ajustes,
La agenda final queda publicada en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para esta administración. Y un tema también medular es la inclusión, una vez más, de nuestro Plan Nacional en el sistema de información, ¿verdad? Creo que con ello lo que pretendemos es llevar de forma digitalizada el proceso de formulación, modificación, actualización, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 y de los diferentes componentes que lleva este plan de acuerdo con los sectores vigentes, ¿verdad? Este es solamente un ejemplo de lo que podríamos ver dentro del plan, ¿verdad? Y por supuesto, en la carga o en la definición de la estructura en el sistema y la carga inicial, la responsabilidad es del Ministerio de Planificación, para que después los sectores e instituciones puedan hacer los ajustes en los procesos de seguimiento y evaluación del plan. Esta sería de mi parte la presentación eh, sobre la metodología para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública, la cual con todo gusto la pueden encontrar en esta página de mi plan. Muchísimas gracias a todos y a todas.